raya del curso de geometría. Vamos a avanzar con el tema número 5, que es congruencia de triángulos. ¿Ok? Acá tenemos dos triángulos, ¿ya? A, B, C, D, E, F. ¿Ya? Estos triángulos, como vemos, tienen el mismo ángulo acá, alfa, alfa, beta, beta, teta, teta. Por lo consiguiente tienen los mismos lados. Este lado es igual a este lado a este, y por último, este lado AC es igual al lado de DF. ¿Ya? Se dice que estos triángulos son congruentes ya que tienen los lados y los ángulos iguales. Acá vamos a poder representar triángulo ABC congruente al triángulo DEF. Entre los casos o criterios de congruencia vamos a tener el primer caso. ¿Ya? Estos casos son importantes porque son tres casos que nos van a ayudar a la solución de los problemas. Primer caso, como vemos, triángulo ABC, triángulo DEF. ¿Ya? Tenemos el mismo ángulo alfa para ambos, el mismo ángulo beta para ambos y el mismo segmento AC igual a DF, que lo tenemos representado con dos rayitas verdes. ¿Ya? Según este caso, ¿ya? Cuando nosotros tengamos dos ángulos iguales y entre ellos un segmento igual, ¿ya? Podemos decir que este caso es a través del postulado ángulo, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir? Que estos dos triángulos son congruentes, ¿ya? Por el postulado ángulo, lado, ángulo. Recuerden, los dos ángulos, ¿ya? Tienen que ser en los dos triángulos iguales y entre ellos el segmento igual. ¿Está bien? Si nosotros vemos de derecha a izquierda, va a ser beta, el segmento de dos rayas, alfa. Beta, el segmento de dos rayas, alfa. Listo. Segundo caso. Acá en el segundo caso vamos a tener igual triángulo ABC, triángulo DEF. ¿Ya? Tenemos dos rayas para este segmento, ángulo alfa y este segmento de color azul. ¿Ya? Según el postulado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, en ese orden. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir? Que por el postulado lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes. Tercer caso, ¿ya? Nos dice, lado de dos rayas igual a este, lado de azul igual al de acá, y lado de punto rojo igual al de acá, ¿ya? Según el postulado, lado, 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 podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Ya hemos visto los tres casos o criterios de congruencia que nos va a ser de ayuda para la solución de nuestros problemas. ¿Listo? Ahora vamos a pasar, ¿ya?, a lo que son los ejercicios de práctica en clase. ¿Ya? Vamos a poner los ejercicios. Acá tenemos dos problemas de práctica en clase. ¿Ya? Número 1. Nos dice, de A hasta E vale 8 unidades. ¿Ya? De D hasta C vale 20 unidades. De D a E, X. Tenemos que hallar cuánto vale X. Miren, podemos observar que el triángulo ABE es un triángulo rectángulo. Bien sabemos que esto vale 90, recto en E. Y el triángulo BDC también es otro triángulo rectángulo. Y acá tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Para hacerle recordar, si nosotros tenemos un triángulo, vamos a dibujar un triángulo. ¿Listo? ¿Ya? En este triángulo sabemos que este es recto, este es su lado recto. Si nosotros tenemos alfa, vamos a ponerle de preferencia que este vale teta. Cosa que tenemos que alfa más teta es igual a 90. ¿Está bien? Esto nos va a ser de bastante ayuda. ¿Listo? Listo. Continuamos con el problema. Tenemos este triángulo rectángulo. Si este vale alfa, ¿ok? Como dijimos, este ángulo vale teta. ¿Está bien? Como bien sabemos que alfa más teta es igual a ¿cuánto? A 90. ¿Está bien? Y acá podemos observar. Miren, este es un ángulo de 90. ¿Ok? Acá tenemos teta. ¿Cuánto le falta para que sumados den 90? Le falta alfa, ¿cierto? Entonces esto
este ángulo es alfa. ¿Listo? Si este ángulo es alfa y este es 90, recuerdan, este ángulo ¿cuánto vale? Para que sumamos de 90, teta. ¿Ya? Este ángulo vale teta. ¿Ya? ¿Qué más nos dice del problema? ¿Qué lados son iguales? AB es igual a ¿qué? A BC. Entonces podemos marcarlo así. ¿Ya? Podemos marcarlo AB es igual a BC. ¿Listo? ¿Ya? Ahí nos podemos dar cuenta que tenemos un ángulo, un lado y un ángulo. ¿Está bien? Podemos asumir el primer caso. ¿Ya? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Con este triángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Se dan cuenta? En ese orden. Alfa, ¿ya? Este lado que lo hemos puesto como un círculo rojo. Y este ángulo, teta. Alfa, este lado que lo hemos puesto como un círculo rojo. Y este ángulo, teta. ¿Qué quiere decir? Que el triángulo, ¿ya? El triángulo rectángulo, vamos a ponerlo así. AEB es congruente al triángulo rectángulo ¿qué? BDC. BDC. ¿Por qué postulado? Recordamos, postulado ala, ángulo, lado, ángulo. Ponemos acá, por postulado, ángulo, lado, ángulo. Ala. Ahora vamos a ver acá. ¿Ya? Tenemos que hacer el reconocimiento. ¿Listo? Opuesto al 90, ¿quién es? El lado, ¿listo? Que tiene un círculo. Opuesto al 90, el lado que tiene un círculo. Acá, opuesto a teta. El opuesto a teta es lo que está al frente. ¿Ya? El lado opuesto a teta, y el ángulo teta es lo que está al frente. ¿Cuánto vale? 8. Entonces, su lado opuesto a este ángulo, ¿ya? Este es su lado opuesto. ¿Cuánto tiene que valer? 8. ¿Ok? Entonces, ponemos que el lado BC vale 8 unidades. Listo, 8 unidades. A ver, opuesto al lado alfa, ¿ya? Para este triángulo. Opuesto al ángulo alfa, perdón. Al ángulo alfa, su opuesto, ¿cuánto vale? 20 unidades. Exacto. Entonces, su opuesto a este ángulo, ¿ya? A este ángulo alfa, su lado opuesto a este ángulo alfa, tiene que valer 20 unidades. Pero ¿quiénes están ahí? X y 8. O sea, de B a E tiene que valer 20 unidades. Ponemos. Por lo tanto, de B a E tiene que ser igual a 20 unidades. Pero ¿quién comprende de B a E? 8 más X. Entonces, decimos que 8 unidades más X es igual a 20 unidades. El 8 pasa a restar a 20. 20 menos 8, ¿cuánto es? 12. Por lo tanto, nuestro X sale 12 unidades. Y esa sería nuestra solución para el problema número 1 de práctica en clase. Problema número 2. Es algo parecido. Lo que pasa es que está poco rotado. Recuerden, alfa más teta igual a 90. Acá también nos va a ayudar. Tenemos un triángulo rectángulo AFB. Un triángulo BGC, ¿ya? Tenemos dos triángulos rectángulos y este lado recto que es B, ¿ya? Si nosotros le vamos a dar valor al vértice A de alfa, ¿ya? Alfa 90, ¿cuánto le falta? Teta, vamos a poner acá teta, ¿listo? Teta 90, ¿cuánto le falta? Alfa, ¿está bien? Ahora de este triángulo rectángulo, alfa 90, ¿cuánto le falta? Teta. Ahora sí, lo mismo que en el caso 1. ¿Qué dice el postulado? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? El opuesto a teta, ¿cuánto vale? 12. ¿Cierto? Opuesto a teta, ¿cuánto tiene que valer? 12. Entonces tenemos este lado, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos acá?
Opuesto a alfa. Vamos a trabajarlo así. Opuesto a alfa, ¿cuánto vale? 5. Entonces, su opuesto a este alfa tiene que valer 5. Por lo tanto, el segmento de B a F vale 5 metros. ¿Ya? De B hasta F. ¿Listo? A ver, ¿qué dijimos? El ángulo θ, su lado opuesto es 12. Del ángulo θ, su lado opuesto, ¿cuánto es? De B a G, que es 5 metros más X. ¿Ok? Entonces, vamos a poner que el triángulo, ya, triángulo rectángulo, ya, triángulo rectángulo AFB, AFB es congruente con el triángulo rectángulo, ¿listo? BGC. BGC, listo. ¿Por qué por su lado? Ángulo, lado, ángulo. Por su lado, ala. Por su lado, ángulo, lado, ángulo. Listo. ¿Qué nos dice? ¿Ya? Que el lado opuesto de θ, ¿cuánto vale? BG, ¿cierto? ¿Y BG cuánto es? 5 metros más X. ¿Ya? 5 metros más X. ¿Eso aquí tiene que ser igual al lado opuesto de este θ? ¿El lado opuesto de este θ cuánto vale? 12 metros. ¿Listo? Entonces, este 5 que está sumando pasa a restar. 12 menos 5, 7. ¿Cuánto vale X? 7 metros. Y tenemos la solución para el problema número 2. ¿Listo? Vamos a seguir con dos problemitas más de práctica en clase. A ver, vamos a borrar esto. Ok, tenemos los dos problemas, número 4 y número 5 de práctica en clase. ¿Ya? Este triángulo ABC y este triángulo ABD, ¿ya? Tenemos como datos, ¿ok? Acá vamos a tener como datos que acá AB es igual a BE, ¿ya? De A hasta D es igual de E hasta C, por eso está numerado con dos barras verdes. Y de BD es igual a BC, ¿ok? Acá podemos ver en el triángulo ABD, ¿ya? Y el triángulo BS, que tienen una semejanza, ¿cierto? Pero vamos a comprobar. Podemos decir que esto es congruente, ¿ya? Por el caso lado, 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 ¿ok? Que es el tercer caso. Recuerden, lado, lado, lado. Pero vamos a ver por pasos. Vamos a enfocarnos en el triángulo ABE, ¿ya? Este es un triángulo isósceles. Recordad que el triángulo isósceles, que sus dos lados tienen dos lados iguales. Si este es 3θ, este también va a valer 3θ. ¿Está bien? Listo. Ahora nos vamos al postulado, al caso 3 del postulado lado, lado, lado. Tenemos que el triángulo BAD es congruente con el triángulo BEDC. Por el postulado lado, lado, lado. Ponemos el triángulo BAD es congruente al triángulo BEC. ¿Listo? Postulado lado, lado, lado. Listo. Hasta ahí tenemos. ¿Qué nos dice? ¿Ya? Tenemos un ángulo A. ¿Cuánto vale la medida de todo este ángulo? Vale 3θ más 4θ. En total 7θ. ¿Ya? ¿A quién le corresponde? Al lado BD, ¿cierto? Que está simbolizado como una franja azul. Su ángulo opuesto a ese lado, ¿ya? Vale, el ángulo vale 7θ. Entonces, si este es el lado, ¿ya? De la franja azul, su ángulo opuesto vendría a ser este. ¿Está bien? ¿Y cuánto tendría que valer? 7θ. ¿Listo? En el problema 4 nos dicen hallar θ. Listo. Como bien sabemos, todo este ángulo
¿ya? Este es un segmento de una recta, ¿ya? Todo este ángulo, ¿cuánto vale? 180. ¿Listo? En conclusión, tenemos que 3 teta más 7 teta es igual a 180, ¿ok? Listo. ¿Qué nos dice? 10 teta es igual a 180. Por lo tanto, teta vale 18 grados. Ahí tenemos la solución. Listo. Problema número 5. Problema número 5. Nos dan de dato que AB es igual a CE. ¿Ya? Y aparte nos dan esos tres ángulos. ¿Ya? Listo. Acá tenemos AB. AB, ¿cuánto vale de dato? A. Vamos a poner A. Más DE. D no sabemos. ¿Ok? Es igual a 12. Vamos a ponerle con un valor. Acá despejando DE. ¿A cuánto va a ser igual a 12 unidades menos A? ¿Está bien? Entonces podemos reemplazar este dato acá, DE. En vez de DE que quede solo, vamos a ponerle 12 unidades menos A. Listo. Nos piden el problema hallar de A hasta E. Para eso tenemos que tener este dato. ¿Ya? Vamos a recordar la suma de ángulos externos. ¿Ya? Para eso vamos a ver una gráfica para recordar. Listo. Tenemos acá en este triángulo, este es teta, este es alfa, ¿ya? Estos dos ángulos, la suma de estos dos ángulos nos dan el ángulo externo, ¿ya? Esto vamos a tener en cuenta para hacer solución de este problema. Entonces esto ya lo borramos. Entonces, como ya dijimos, teta, si ponemos que este ángulo vale alfa, ¿ya? Alfa más teta, ¿cuánto vendría a valer todo este ángulo? Alfa más teta, ¿ok? Pero acá como ya tenemos teta, entonces este nos vale alfa. ¿Está bien? Listo. Vamos a darle un valor a este triángulo. A ver. Alfa más teta, más ¿cuánto vamos a poner acá? Más beta es igual a 180, ¿cierto? Y de este triangulito, alfa más teta más beta también tiene que ser igual a 180. ¿Ya? Ya tenemos dos triángulos que tienen internamente los mismos ángulos. ¿Ya? Listo. Por si acaso no existe un caso donde diga ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ve? Como pueden apreciar, hay ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. No existe ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ya? Para eso vamos a apreciar acá. En este triángulo ABC, observamos, ¿ya? Teta, segmento A, lado A y ángulo alfa. Bien, teta, lado A y ángulo alfa. Exacto. Entonces, ¿qué caso tenemos? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Listo? Este te lo he puesto referencial nada más para poder ubicarnos, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? Que el triángulo, ¿dónde comenzamos? ABC, ¿ya? Es congruente con el triángulo ECD. Por el postulado ala, ángulo, lado, ángulo. ¿Listo? Entonces vamos a poner así el triángulo ABC es congruente al triángulo, ¿ya? Tenemos ECD. ECD. Listo. ¿Por qué postulado? Por el postulado ala, ángulo, lado, ángulo. Listo. Entonces, ahí qué datos tenemos, ¿ya? ¿Cuál vamos a utilizar? Mire, opuesto a beta, ¿quién es? A. Opuesto a beta es A. Exacto. Opuesto a alfa, ¿quién es? 12 menos A. Y entonces, opuesto a este alfa, ¿cuánto tiene que valer? 12 menos A. Exacto. Entonces ponemos 12 menos A. ¿Ya? Y como nos piden todo este dato de A hasta E, ¿ya? Nos piden todo este dato de A hasta E, como valor X, ¿ya? X vendría a ser igual a 12 menos A, es 12 unidades menos A, ¿más cuánto? Más A. Acá se simplifican, menos A más A es 0,
Y nos queda que X es igual a 12 unidades. Listo, tenemos la solución para el problema número 5 de práctica en clase. Muy bien, alumnos, este ha sido la clase de congruencia de triángulos, ¿ya? Me resuelven los ejercicios de tarea para la casa, que son 5 ejercicios. Eso se va a presentar el día miércoles, ¿ya? Junto con la pizarra que va en el cuaderno, ¿ya? Los ejercicios sí van en el libro y la pizarra en el cuaderno. Muy bien, alumnos, que tengan muy buenos días. Nos vemos.